Desoxigenados. Arrancamos el video número 54 de Desoxigenados y hoy hablaremos sobre ¡los cumpleaños, loco! un evento familiar que reúne a todos los amigos y a todos los piratas del barrio. ¡Una vez al año! ¡Todos tus amigos y los cuervos se reúnen para festejar un año más de tu desgraciada vida! Y lo peor de todo es que nunca viene toda la gente que invitas. Ope, Diego, ¿qué tal? Hola. Che, hoy con mi cumpleaños llega. ¿En serio? ¡Felicidades, loco! ¡Felicidades! Y gracias, boludo. Y sí, vamos a comer asadito, vas acá con mamá. Vení, pues, boludo, acá. Ya le invité a Juana. Después a Ruperta, creo que también va a venir. Sí, yo le llamo a todos los perros, a todas las pendejas, loco, ahí la pandilla. Vamos a estar, ¿a qué hora me voy? A las 8. Dale, ya está, ya nos vemos todito en tu casa, loco. Dale, hablamos, viejo. Te espero esta noche. ¡Voy! Ahora, como todo cumpleaños, siempre hay momentos incómodos. Aquellos momentos donde no le conoces a nadie en el cumpleaños y se vuelve incómodo sentarte al lado de alguien a quien no conoces. O lo peor de todo, ser el forever alone de la fiesta. ¿Te ves, loco? ¿Qué tal, loco? ¿Qué ¿Cómo te va? Tranquilo, papi. ¿Qué tal? ¿Qué cuenta la vida? Acá, siempre ahí estudiando, boludo. ¿Te va a la radio ahorita ahora? Sí, estoy ahí como operador de controles, parece, ¿verdad? Hijo, qué pro. La parte más desagradable. Si existe algo más humillante en tu vida, es que tu viejo se emborrache en tu cumpleaños. Y por eso, Lorena, te digo muchísimas gracias por venir a mi cumpleaños. En serio, la pasamos súper bien. Bueno, papá, ya con tanto los tíos, papá, por favor. No, pues yo quién es? Papá, por favor. Papá, por favor. Papá. Cuando vas a armar un cumpleaños, es más que evidente saber si sos rico o pobre. Los ricos tienen su forma elegante y chic de festejar los cumpleaños. Sin embargo, los pobres tienen su manera humilde de hacer el cumpleaños. Papá, ¿cómo está? Está pio de porita y ahora. Ah, bueno, entonces, ¿le puedo decir ahí al chofer que trae un poco de 20 kilos de chorizo, por favor? Ah, también quiero como 7 cajas de hot dog, por favor. También quiero 10 cajas de bocaditos, está bien eso. Ah, también quiero 5 yandog. Mamá, no, es que tuvimos 5 kilos harina para hacer tortillas. Vamos a ir cumpleaños. No, y mamá me dijo que me va a apretar su paila. Y tía va a traer el aceite para hacer también, ¿verdad? La tortilla para la gente, ¿verdad? Queso es la despensa, no me lo traje. Nos va a tomar. Y ahí pues tenemos limón en casa, vamos primero a hacer una limonada. Antes llevar regalos a los cumpleaños era lo más normal, pero ahora nadie te lleva regalos. El regalo es la presencia, pero también existen regalos de ricos y pobres. César, venimos acá un rato, será. Hola papá, ¿qué pasó? ¿Qué tal la escuela, papá? Tranquilo, pa. Hoy es tu cumpleaños, Sí, mucha sí, felicidad, gracias, papito. papá, gracias. Así que, por ser tu cumpleaños, boludo, acá tenés la llave. Allá está estacionado enfrente, boludo. Andá, subite, a la sala tu pendeja. Andate al shopping solo. Pablo, será, vení acá, mi hijo. Hola, papá. Felicidades, papá, felicidades, papito. Ahora que ya cumplí 18 años, ya te voy a dar una gran noticia. Una gran noticia. No, espera un ratito. Una gran noticia que todo joven quiere saber en este país. Mejor que un auto. Como ya cumplí 18 años, ya podés votar al presidente de la República del Paraguay. Ah, y también ya te podés ir a la cárcel si querés, mi hijo, ya tenés la edad correspondiente. Y a partir de hoy vas a dejar de limpiar vidrio. ¿En serio? Sí, papá. ¿En serio? Vas a traer plata para la familia y seguir la tradición de generación que tuvimos en esta casa. Te voy a dar algo, un premio que mi papá cuando cumplí 18 años me dio acá en la pandilla de nivel los perros, Así que muchas felicidades, mi hijo. Acá tenés, te podías a la costanera, andar a traer plata para toda la familia. Dale, papá, dale, dime otra. Los cumpleaños de las mujeres siempre son jodidos. Y no faltan los strippers. ¡Qué divertido! Lo que sigue, Encarnación es la última moda para ir entre chicas y amigas. ¿Y qué tal están los tipos ahí? ¡Ay, son Ay, enormes! están re fuertes, son todos bien grandes. ¡Y en todos los sentidos! Gracias por invitarme a tu cumple, Ami. Gracias, amigas, y le tengo una pequeñita sorpresa. Aquí con ustedes el invitado especial. Hola, chicas. ¡Feliz cumpleaños! I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy. Así es, amigos.
amigos, hoy en día mucha gente ya no hace sus cumpleaños por diferentes razones. Es más fácil pedirle a alguien que haga el asado, ¿verdad? Sí, porque preparan la sopa, el asado, el chorizo y no viene nadie otra vez gastante un mineral al pedo. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter, @desoxigenados. ¡Muchas felicidades a Nati! ¡Vamos! ¡Que ganó el sorteo de los 5 lomitos! La que más se ganó de 5 lomitos de machito. No te olvides que esta promoción va a seguir siempre para el lomito para los perros. Y no te olvides de seguirnos en Facebook, facebook.com/besoxigenados. Y si quieres reírte en internet, no te olvides de visitar a Humor Paraguayo aquí en Facebook. Dale click y reíte a carcajá. Muy bien, y también queremos agradecer a toda la gente de otros países que nos están siguiendo. Como todos saben, César, esto es realizado en Asunción del Paraguay. Un saludo especial a Edward Acevedo Parra de República Dominicana. ¡Vamos! A la gente de Argentina, a la gente de Brasil, de Uruguay también. Y también a la gente que está en Europa, los paraguayos que están en Europa Claro, en España hay siguiendo. muchísima gente. También un saludo a toda la gente de España. ¡Saludos a todos los caídos! ¡Nos vemos en el próximo vlog! ¿Qué hace, papá? Felicidades, felicidades, mi hermano. Mi hermano. No.